Buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida a este seminario web que lleva por título Cómo evitar ventajas indebidas de licitadores que han participado en la preparación del contrato. Este webinar lo organiza la Dirección General de Patrimonio y Contratación y la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. Pertenece a la serie de contratación en el sector público. Está impartido por don Juan Carlos García Meleán, nuestro compañero, experto en contratación pública y abogado director del área de Derecho Administrativo. Comentarles que el webinar será grabado y será puesto a su disposición en el portal de conocimiento que tenemos de la contratación en el sector público. A ese portal acudiremos al finalizar la intervención de Juan Carlos para indicarles dónde está la guía, dónde estará la grabación de este webinar y la documentación complementaria que lo acompañe. Recuerden que tienen desconectada la cámara y el audio, que pueden participar en la sala de chat y que al finalizar la intervención también en el botoncito este que tienen de reaccionar, el corazoncillo, les permite levantar la mano. Con esa intención nosotros les podemos dar el audio y pueden hacer la pregunta, la reflexión que consideren. Eh, y ahora, sin más preámbulos, dejo de compartir y Juan Carlos, cuando quieras. Venga, voy a compartir toda mi pantalla. Y bueno, vamos a empezar es decir, la guía existe, la guía misteriosa existe. Bueno, esta guía fue elaborada precisamente porque se habían detectado una serie de casos en que determinadas entidades tenían problemas, además entidades que habían gestionado fondos europeos que tenían problemas a la hora de haber contratado asesores y que esos mismos asesores posteriormente fueron adjudicatarios. La solución que se le dio desde la Consejería de Turismo y Empleo, estos son, están gestionando fondos europeos, fue crear una guía que más o menos sirviera de pauta de comportamiento a las distintas administraciones que están utilizando estos fondos para evitar situaciones de conflicto de interés que puedan perjudicar los principios de la contratación, que yo creo que a estas alturas ustedes conocen perfectamente. En la exposición de hoy vamos a seguir un poco el contenido de la guía y explicarlo. La guía en sí mismo es bastante visual, tiene muchos avisos, cuestiones de buenas prácticas, en qué cosas tenemos que poner atención. Tiene esquemas también del procedimiento que hay que seguir, además esquemas de decisiones, es decir, flujo de diagramas de decisiones para ayudar a tomar decisiones y después está llena de ejemplos sencillos. Bueno, y yo creo que la guía está colgada en el espacio de conocimiento compartido que después les enseñará, pero vamos, es accesible ya, que después les enseñará Blas, que en definitiva es un poco lo que nos trae aquí, que es la creación de un espacio en el que expertos en contratación pública y menos expertos y gente que está empezando puede compartir conocimientos y avanzar en su saber y su experiencia. Lo que intentamos es aprovechar la experiencia de unas personas para facilitar el aprendizaje de otras, ¿no? Básicamente esa es la idea de la comunidad de prácticas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que yo creo que es una iniciativa que ha sobrevivido durante largo tiempo ya y que bueno, a la que no se le ha prestado excesiva atención, pero bueno, nosotros seguimos ahí como un martillo pilón, principalmente Blas, para sacar adelante la comunidad y que cada vez más gente participe y sea activa. Bueno, vámonos, sin más preámbulos, a comentar un poco. Voy a quitar esto de aquí de la pantalla. Bueno, ¿de qué va esto del artículo 70? Bueno, el artículo 70, a ver, aquí. El artículo 70 es un articulito tampoco demasiado extenso, ¿no? Llama la atención cómo se puede escribir tanto de un artículo. Lo que pasa es que tiene mucha enjundia.
¿vale? La ley de contratos del sector público sobre el conflicto de interés, tal cual, hay dos artículos. El artículo 64, que te dice que las entidades del sector público están obligadas a adoptar las medidas adecuadas para impedir que la participación en determinada situación haya conflictos de interés, etcétera, etcétera. Bueno, el artículo 70 es una manifestación clara de la posible existencia específica, además una manifestación específica de la posible existencia de conflicto de interés cuando una empresa nos ayuda a preparar una licitación. Por ejemplo, mi despacho participa mucho en la elaboración de documentación de licitaciones públicas, particularmente licitaciones que son un poco más complejas. Entonces, claro, en principio, normalmente, esos contratos no tienen nada que ver con mi actividad, pero pudiera ocurrir que eventualmente a mí me pudiera interesar participar en esa licitación, ¿vale? Entonces, el artículo 70 va de eso. ¿Qué medidas de inicio sería conveniente adoptar, incluso medidas preventivas antes de? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se presenta el problema? Es decir, cuando se te presenta a la licitación una empresa que de forma directa o indirecta eh, ha participado en la preparación de la licitación. Ahora veremos qué es lo que incluye eso de preparar la licitación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y como última solución, pues la exclusión y explicar un poco las condiciones bajo las cuales se puede excluir una empresa porque hay un evidente conflicto de interés, porque puede estar beneficiada por ese conocimiento previo respecto de las demás, etcétera, etcétera. Y después el artículo 70 tiene un segundo apartado que es un supuesto de una prohibición absoluta y es automática. En los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión y control y dirección de la ejecución de cualquier contrato, así como la coordinación en materia de seguridad, no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos ni a las empresas, es decir, nadie se puede vigilar a sí mismo. ¿Vale? Básicamente esa es la cuestión. Del artículo 70, bueno, por lo tanto el artículo 70 tiene estos dos elementos claves y este es un poco la estructura de la guía, ¿vale? Que nosotros vamos a seguir, unos rótulos en verde, de manera muy somera, y ya les digo que el contenido de la guía, que entra en precisión en cada uno de los aspectos, pues bueno, como verán, pues una pequeña breve introducción, que es la que acabamos de hacer. Hablaremos un poco del marco normativo que justifica esto, que el marco normativo es el que es, después esto es transposición de la directiva de contratos y también refleja la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, una serie de protocolos de actuación a seguir en estos supuestos, en los supuestos del 71, el catálogo de medidas correctoras y preventivas que de inicio deberían adoptarse ante una situación de riesgo de conflicto de interés, distintos ejemplos y después una serie de modelos y formularios, ¿vale? Y después al final, pues como no podía ser menos, una serie de recomendaciones para la motivación de las decisiones en los expedientes. Yo creo que lo más relevante de la guía, la información gráfica que incorpora, vamos a hacer un recorrido por la mayor parte de esa información gráfica, y los modelos y después, bueno, claro, los ejemplos, pero ya les digo que no solo los ejemplos que se citan expresamente, sino que a lo largo de la guía hay siempre hay cierta tendencia, por ejemplo, en este supuesto, que no sé qué, no sé cuánto, es que hay muchos ejemplos con los que ilustrarse y tener claro de qué va todo esto y cuál es el comportamiento que debe adoptar el órgano de contratación en estos supuestos. Lo digo para evitar después disgustos, ¿no? Porque sabe que, y después ya, no solo hablando de fondos europeos, sino yo creo que esto es conveniente, que estas prácticas, y yo creo que esa es un poco la tendencia que hay, que estas prácticas se extiendan a toda la contratación. Yo creo que considerar las medidas antifraude solo para la contratación de los fondos europeos está bien, porque nos obligan, pero vamos a ver, está claro. No, no es necesario que sean fondos europeos para que tú mismo, órgano de contratación, sigas las mismas pautas. Bueno, el marco normativo europeo, ya les digo, el artículo 70 es transposición del 41,
que como siempre la exposición europea es un poco más parca, ¿vale? Y después, sobre todo, la sentencia esta de Fabricom, que lo que vino a decir es que bueno, que tienes que darle audiencia, o sea, necesariamente la audiencia es un elemento esencial del procedimiento de exclusión de un licitador en el caso de que hayas decidido excluirlo, ¿vale? Y que la exclusión es la última ratio y que necesariamente cada supuesto, es decir, que no es posible establecer reglas A más B más C igual tanto, ¿vale? Y que tienes que hacer una evaluación caso por caso. Nosotros lo que te damos aquí en la guía es pautas para hacer esa evaluación de cada supuesto, ¿vale? Bueno, el artículo 70 es crucial porque están en juego los principios de la contratación, la transparencia, la concurrencia, es decir, cuando participa un licitador que ha participado previamente y esa participación ha participado previamente en la preparación del contrato, le da ventaja, pues claro, ahí no tiene sentido después el principio de competencia, ¿no? Ya tienen una ventaja, pues ¿quién va a ganar? Bueno, y en ese supuesto en el que se licita, porque en muchas ocasiones directamente se va a un negociado sin publicidad y se inventa ahí cualquier excusa y el expediente es imposible de soportar con unas bases tan débiles. Bueno, los riesgos que están identificados con el incumplimiento del artículo 70, pues está la anulación de adjudicaciones, la pérdida de fondos europeos, bueno, ya esto lo conocen ustedes, también la posible responsabilidad patrimonial de la administración. Y sobre todo yo creo que es lo que ocurre cuando queda una licitación desierta, ¿no? Que es un fracaso del equipo que ha participado en esa licitación. Cuando un procedimiento de contratación se te viene abajo porque no has adoptado en el momento oportuno las medidas correspondientes, pues es un fracaso, no solo del órgano de contratación, sino de todo el equipo que ha participado ahí. Bueno, puntos clave. El artículo 70 intenta garantizar la equidad cuando una empresa que participó en la preparación del contrato decide licitar, obliga al órgano de contratación a tomar medidas para neutralizar las ventajas, promueve la exclusión del licitador siempre como última ratio, ¿vale? Como último recurso. Mira, el riesgo no se puede atenuar, el riesgo se va a materializar, con lo cual lo que hay que hacer es eliminar a la empresa, ¿no? A eliminar, no a excluirla de la licitación. Y después se debe dar audiencia, claro, después no, antes de excluir a esa empresa hay que dar la audiencia para que ponga de manifiesto sus razones, las razones por las cuales ella entiende que su participación no impide, no transgiversa los principios de la contratación, particularmente el del principio de competencia. Bueno, en el ámbito de los PRTR, del Plan de Resiliencia a fondos europeos, estas son las medidas de referencia, ¿vale? Que nos obligan a aprobar un plan antifraude, a utilizar determinados elementos de comprobación de las declaraciones de inexistencia de conflicto de interés, como el Minerva, o sistemas de gestión que quien los ha sufrido se acordará de por vida de ellos, como el COFI, ¿no? Para gestionar los fondos. Y bueno, ya les digo que estos documentos en aplicación del plan de medidas de resiliencia, incorpora la exigencia de un plan de medidas antifraude, la identificación de beneficiarios y contratistas, la cotización, trazabilidad, etiquetado, el análisis de conflictos de interés sistemático. Siempre eché de menos, lo que pasa es que el Minerva tiene un funcionamiento limitado. Con el futuro yo creo que el Minerva el Minerva en principio se alimenta de la información que tiene Hacienda, ¿no? Y lo que te da no es capaz, mm, es gestión de un gran grupo de datos, ¿vale? Pero no tiene inteligencia artificial incorporada, es decir, no es capaz de conectar una información aparentemente inconexa
con determinada licitación. El día que eso sea posible, pues Minerva será una herramienta mucho más útil, ¿no? Entonces se limita ahora a alimentarse del conocimiento de las bases de datos que tiene Hacienda, te da un informe de comprobación de esa declaración de conflicto de interés y, hasta, y en principio te tienes que fiar de esa declaración más este elemento de comprobación que es muy sencillo. Bueno, los principios que están en juego ya los conocen todos: igualdad, transparencia, proporcionalidad, integridad, competencia. El de transparencia e integridad se incorporaron con la ley como elementos transversales, junto con el resto de principios de toda la licitación, de tal manera que desde que se concibe la posibilidad de contratar un producto o servicio, realizar una obra, hasta su completa ejecución, están vigentes todos estos principios, informan el procedimiento de licitación, de contratación. Bueno, yo creo que si hubiera que señalar una cuestión muy importante es decir, que no se puede excluir directamente a las empresas que hayan participado en la preparación del contrato y que la última opción que le queda al órgano de contratación, ¿vale?, es la exclusión, pero siempre es la última opción. Primero tiene que haber adoptado otras medidas o haber contemplado, haber ponderado la adopción de otras medidas atenuantes. La última ratio se dice que es la exclusión. Bueno, ¿cuándo se considera que ha participado en la preparación de un contrato? Bueno, pues en la elaboración de especificaciones técnicas, documentos preparatorios, consultas preliminares del mercado, asesoramiento al órgano de contratación. Yo creo que el órgano de contratación es que normalmente tú recurres a estas empresas que te pueden ayudar a preparar un contrato porque son empresas expertas en ese ámbito. Entonces, ahí es donde o sea, si tú vas a sacar unos servicios de consultoría, salvo que tengas a alguien dentro de la administración con capacidades para generar el pliego de prescripciones técnicas y el resto de documentos de la licitación, adecuarlos a las necesidades de la administración, pues lo que hace es contratar una empresa externa experta en esa materia. Y claro, y ahí empieza ya el camino. Como medida preventiva inicial, sería conveniente que en esa licitación de la contratación de esa empresa inicialmente, ¿vale?, se pusieran las cartas sobre la mesa y ya una de dos, eh, tuvieras mucho cuidado con la documentación a la que va a acceder o publicaras toda la información para que pudieran acceder todas las personas interesadas en la licitación desde un inicio de esa documentación. Bueno, vamos a ver todas esas medidas a lo largo de la charla, ¿vale? Pero básicamente, ¿qué es preparación? Pues bueno, todos estos supuestos en los que hay alguna empresa que tiene algún contacto directo o indirecto y que puede determinar el resultado de los documentos de la licitación y que, o puede beneficiarse de la documentación que tú le has entregado y tener información privilegiada y al final hacer que decaigan los principios de la contratación que en definitiva son los que hay que proteger. Los intereses públicos se defienden a través de los principios. Bueno, en el esquema amplio, primero la detección, la evaluación, adoptar medidas. En el caso de que esas medidas se identifiquen riesgos, altos riesgos de conflicto de interés, pues lo que hay que darle audiencia al contratista implicado y después tomar una decisión sobre la continuidad de esa empresa o exclusión en función de los argumentos que te haya expresado y el nivel de riesgo que nosotros hayamos evaluado en el procedimiento. Si esto lo convertimos en un diagrama de decisiones, que yo creo que puede ser bastante útil para saber por dónde vamos andando, esta sería cada una de las fases con cada una de las cuestiones que se tienen que atacar. La guía incorpora otro documento mucho más extenso y detallado bueno, que lo veremos a lo largo de esta exposición, pero bueno, este es el esquema general, ¿vale?, del procedimiento que hay que seguir. Lo dicho, no puede haber exclusión sin audiencia previa. Bueno, y como buena práctica es documentar. Documentar desde el minuto cero todo lo relativo a la participación de terceros en la preparación del contrato, todo lo relativo a la información que se le entrega,
todo lo relativo a las circunstancias que pueden alimentar la existencia de un conflicto de interés larvado, que después se materialice. Entonces, hay que actuar desde la prevención. Y yo creo que una medida inicial eh, que podemos identificar como buena práctica es documentarlo todo, al margen, más allá de las obligaciones que tenemos de incorporar al expediente determinados documentos, determinadas justificaciones. Bueno, estos son los supuestos, ya los vimos antes. Los que se activa, esto es, repetimos exactamente lo mismo, pero de forma más esquemática: elaboración de especificaciones técnicas, preparación de documentos preparatorios, asesoramiento técnico al órgano de contratación, consultas preliminares. Todo eso se considera participación previa. Bueno, y aquí algunas preguntas que en relación a esos supuestos eh, habría que empezar a hacer. Nosotros hicimos dentro de los anexos de la guía, un informe de evaluación de riesgo que tiene un formulario estandarizado de preguntas que hay que contestar. Esta empresa dispone de información exclusiva que nosotros le hayamos facilitado. La información sigue siendo relevante. El tiempo es importante. Si le facilitamos la información hace un año, no es lo mismo que si le dimos esa información que está fresca de hace un mes, ¿vale? Así que eso lo que hace es ser factores que después se tienen en consideración a la hora de evaluar el riesgo que están por, ¿no? Pueden otras empresas obtener esa documentación por sus propios medios. En el caso de que la respuesta sea positiva, pues no es lo mismo que sea una información que exclusivamente tiene esta empresa porque se la entregamos nosotros. ¿Influyó en los requisitos del pliego? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Bueno, esto ya el mercado es dinámico, es estático. Hay mercados, estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial. Si hoy tú sacas un pliego para contratar un sistema de inteligencia artificial con determinadas características y alguien te ayuda a elaborarlo, claro, probablemente esa información deje de ser útil dentro de un mes, ¿vale? Porque son tan cambiantes, cambia tan rápidamente las condiciones, las habilidades, las herramientas que incorporan las distintas herramientas de inteligencia artificial que están en el mercado, unas más potentes, otras más orientadas a labores específicas, otras generales, bueno, que el darle la información, pues hay que considerar que en determinado momento ya no tenga mucho sentido el que tenga esa información que tú le has facilitado, ya ha dejado de tener vigencia, por decirlo así. Vamos a avanzar. Bueno, yo creo que aquí estos siguen siendo preguntas, yo creo que son las mismas preguntas, pero bueno, algunas de las preguntas que nos hicimos anteriormente, pero con un ejemplo, ¿vale? En el caso de información replicable, dice: si la información está en estudios sectoriales públicos, cualquiera puede obtener. Vale. Yo creo que son ejemplos de perogrullo, pero bueno, ilustran la necesidad de hacerse estas preguntas para empezar a evaluar lo que se llama el umbral de intervención, a partir del cual es necesario que se adopten medidas, ¿vale? En principio, las medidas que cuando se supera el umbral de intervención deberían de adoptarse es una notificación interna, dejar constancia en el expediente que se ha detectado determinado problema porque ha participado determinado licitador al que se le facilitó esta información hace X tiempo, etcétera, etcétera. Comunicar a la empresa afectada el que hemos apreciado esa circunstancia e implementar medidas urgentes para evitar que se pueda perjudicar la licitación. Ante la duda de existencia de ventajas competitivas a las empresas que han participado previamente en la preparación de la licitación, la opción es tomar las medidas, ¿vale? Ser preventivo. O sea, ante la duda, vamos a activar los protocolos. Este es un esquema en función del riesgo que implica cada situación, las medidas que podrían adoptarse. Como pueden ver, en las de mayor riesgo, es decir, en las que hemos facilitado información confidencial no compatible, que hay una influencia directa en las especificaciones que se han plasmado en los pliegos, que hay una ventaja sustancial, pues yo creo que lo que habría que plantearse es la exclusión.
y cómo el examen de cada una de ellas pues, responde a distintas, una, la transparencia reforzada, que es la mínima que podríamos dar, la ampliación de plazo, los ajustes técnicos, y la evaluación independiente por expertos también podría ser una de las medidas correctoras que podemos adoptar para garantizar que la licitación está protegida y que en modo alguno supone el haber participado en su preparación una ventaja para determinada empresa. ¿Vale? Esta sería un poco la pirámide de medidas a adoptar. Reforzar la transparencia, ampliar los plazos, aclarar y ajustar, incluso los pliegos se pueden ajustar en el supuesto que se detecten esas ventajas, el examen de comités independientes y después la exclusión, que como hemos dicho es la última ratio, la última medida que podemos adoptar, pero que siempre está ahí presente, pero exige la tramitación de un expediente con audiencia al licitador. Bueno, esto es básicamente lo mismo que acabamos de ver. Llegando al apartado 4 de lo que sería la guía, pues hay una serie de medidas correctoras iniciales que deberían adoptarse, ¿vale? Compartir bueno, esta la acabamos de ver. Como buena práctica, se identifica que sería conveniente en estos expedientes, ¿vale? Yo creo que más que conveniente, necesario, nombrar a alguien que esté vigilante de los conflictos de estos del artículo 70. ¿Vale? Si cuando haya un tercero que participa en la preparación de la licitación, debería haber un responsable del contrato, bueno, responsable del contrato, no, un responsable de la licitación que estuviera pendiente de la adopción de las medidas correctoras iniciales, que incluso pudiera asesorar al órgano de contratación en las mismas, que incluso antes de la licitación o antes de la contratación de ese tercero les pudiera aconsejar qué es lo que debería incorporarse en el pliego para contratar a esta empresa y que más adelante no hubiera problemas, no se viera beneficiada, etcétera, etcétera. Las medidas correctoras de transparencia serían la primera barrera de mitigación y, bueno, y al final lo que es publicarlo todo, entregar la misma documentación, por supuesto de determinados contratos en los que eso no es posible, y dar acceso a todos los licitadores a la misma documentación que en su día tuvo acceso esa empresa. ¿Vale? Cuando publiques información pública para nivelar las condiciones de competencia, hazlo siempre a través de la plataforma de contratación del sector público y envía una notificación específica a los licitadores inscritos. Evita canales informales o selectivos de comunicación. Ya saben que lo que no está en la plataforma es como si no estuviera en el mundo. Esto es especialmente importante en este tipo de circunstancias, que tiene que haber trazabilidad, y la manera de garantizar la trazabilidad y la transparencia es precisamente la plataforma de contratos del sector público. Este sería un checklist de los documentos que sería conveniente que estuvieran en el expediente en relación a la detección y evaluación inicial de estas situaciones de riesgo, la adopción de medidas correctoras y después la audiencia y decisión final. Bueno, siguiendo con las medidas que digo por lo de la transparencia, al final aquí se van generando documentos, pues es conveniente que esos documentos, en la medida que eso sea posible, se pongan de manifiesto en la plataforma de contratos para que se pueda hacer exactamente la trazabilidad que se ha seguido en la adopción de la decisión, ¿vale? Sea la de la exclusión o la de aceptar las explicaciones que te dé la empresa implicada, lo que sea, ¿vale? Bueno, la adopción de medidas de correctoras de plazo, pues aquí para cada supuesto, pues habrá un plazo dependiendo de la gravedad de las circunstancias, eh, pues se adoptarán plazos más largos o plazos más cortos. Lo que sí no aconsejamos es adoptar plazos ridículos que al final lo que hagan es repetir la misma situación. No le ha dado tiempo al resto de licitadores de adoptar sus ofertas en función, por ejemplo, de la documentación que ahora tú has publicado y has puesto a su disposición. ¿Vale? En esos supuestos, lo conveniente, es decir, hemos publicado determinada información que se le había facilitado de inicio a la empresa para que nos ayudara a preparar el contrato, lo hemos publicado ahora, pues lo lógico es ampliar el plazo. Aquí hay una serie de consejos. Si es documentación técnica compleja, amplíelos todo lo que pueda. En proyectos completos, pues más de 30 días.
¿vale? Es decir, que plazo ridículo se considera como si no se hubiera adoptado esa medida. O sea, es decir, dale 2 días para que se lean 40.000 folios, no tiene mucho sentido, eso es adoptar formalmente pero en esencia es dejar las cosas como estaban. Bueno, Sí, esta es, Juan Carlos, si quieres te sí, paso dos preguntitas de la sala de chat, un poquito para también ir sí, respondiendo sí. algunas de ellas. Una compañera dice, el Minerva usa los datos de Hacienda. ¿Eso incluye también otras bases como Seguridad Social, por ejemplo? Yo creo que sí, porque si no lo hicieran sería de género tonto. Yo creo que las bases de datos de Hacienda cada vez son más potentes. El problema es que toda esa información se puede gestionar a través de la inteligencia artificial clásica, que realmente no es inteligencia, sino son árboles de decisión en función pero la decisión se toma en función de elementos objetivos. Eh, mm, pero sí, vamos, la pregunta es de la seguridad social. Pues sí, claro, Hacienda tiene, al final Hacienda extrae información de todas las bases y cada vez más, ¿vale? Eh, registro mercantil, de los registros civiles, cada vez más información. El día Eh, que le metan inteligencia artificial y que sea capaz de conectar determinada información que aparentemente no tiene relación entre sí, pues va a ser mucho más efectivo, ¿no? Es decir, yo qué sé, no detecta, por ejemplo, del registro civil, no detecta si Menganito que está sentado ahí es primo de fulanito, es decir, el contratista que te va a hacer la obra resulta que es primo de uno de los miembros de la mesa de contratación. Ese tipo de cuestiones pues hay que estar a lo que declare cada uno de los miembros de contratación. Pero el Minerva creo que relaciones de naturaleza personal, si estás separado, si eres pareja de hecho, si eres primo, abuelo o padre de ese tipo de conflictos de interés, no los detecta todavía. Perfecto. El resto de las preguntas te las hacemos al final para continuar con la grabación y que no... Si les parece, las personas que lo deseen van añadiendo las preguntas a la sala de chat y luego las vamos respondiendo. Ujú. Perdona, continúa. Sí. Eh, Juan Carlos, ahora pusiste el mute. Un momento. Mira a ver si tienes el micrófono desconectado. Espera, Reactivar audio. Vale. Gracias, Blas. Bueno, no te estamos oyendo, Juan Carlos. ¿no me estás oyendo? Bueno, pues voy a dejar Ahora ¿El sí, resto de ¿no? compañeros lo oyen? ¿Ahora me oye? Ahora sí, perfecto. Ah, vale, ves que estaba viendo. Perdona. Ok, Bueno, continuamos, sí. a lo que iba. Bueno, aquí hay una serie de medidas adicionales, además de las típicas, hay otras, ¿no? Por ejemplo, esto de recurrir a expertos independientes en evaluación para que consideren si ese conflicto de interés es tal o no, sería una solución también que se podría adoptar. Bueno, aquí cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Entonces, aquí hicimos un cuadro en función del tipo de ventaja identificada, pues las medidas recomendadas que se podrían adoptar, ¿vale? En el caso de ventaja competitiva insalvable, pues lo estamos hablando, es decir, pues irremediablemente habrá que seguir el procedimiento para la exclusión del licitador con audiencia previa y considerar cuáles son sus alegaciones, ¿no? Bueno, en la fase de audiencia, evaluación y decisión final, este sería el esquema que podría seguirse. ¿Vale? En trámite de audiencia del interesado, yo creo que lo más relevante es que en ese requerimiento en el que se le dice, oye, dispone usted de 5 días, o sea, yo he puesto ahí 5 días hábiles, es un plazo orientativo. ¿Vale? Si el conflicto de interés es un conflicto complejo, pues no hay, la ley no contempla un plazo de días específico, ¿vale? Sino en la guía nosotros incorporamos un plazo que, bueno, que nos parece aceptable en estas circunstancias, porque ese plazo de 5 días tampoco retrasa en exceso la tramitación
de la licitación. Perdón. Entonces, a lo que iba, que es muy interesante incorporar en ese requerimiento preguntas específicas que representen un poco las circunstancias de riesgo que nosotros hemos evaluado y considerado para que la empresa tenga oportunidad de contestar, no nos conteste de manera formularia, por eso decía yo aquí argumentos típicos de la empresa, la información ya es pública, hemos establecido murallas chinas, las murallas chinas son las medidas que ha adoptado la empresa. Hay empresas que son muy grandes, entonces los departamentos funcionan como si fueran empresas dentro de otras empresas. Entonces, en estas circunstancias, la sección de, yo qué sé, determinada consultora no está conectada, el departamento técnico no tiene nada que ver, funciona de manera independiente. Bueno, pero todo eso se tiene que demostrar, ¿vale? La información está desactualizada, los pliegos son estándar y abiertos. eh, bueno, si los pliegos son estándar y abiertos, tú tienes que comprobar lo que efectivamente son estándar y abiertos y no incluyen ningún gusano, por decirlo así. Ahora me viene a la cabeza que es muy útil, por ejemplo, Notebook LM, una inteligencia artificial de Google, que es muy útil para, por ejemplo, en el caso del pliego de prescripciones técnicas, identificar circunstancias que pueden favorecer a determinadas empresas. Eso puede ayudar a hacer la evaluación, ¿vale? De la asistencia de riesgo o no, incluso para examinar los pliegos que te entrega una empresa. Te puede ayudar, ¿vale? Por supuesto, la inteligencia artificial no tiene conciencia, ¿no? Se alimenta de datos. Pues bueno, téngalo en cuenta que es una herramienta útil. Útil, pero claro, con supervisión siempre. Bueno, cualquier decisión que se adopte tiene que ser motivada. Si no se excluye al licitador, pues bueno, no hay que volverse locos, bueno, no hay que volverse locos, no, sino hay que expresar todo el procedimiento que se ha seguido con la de tal, y justificar la adopción que se adopte y exactamente igual si se excluye, ¿vale? Si se excluye. Este es el contenido básico que, bueno, esos son los formularios que están en la guía, se incorpora para ayudarles a adoptar ese tipo de decisiones. Bueno, documentar, 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 vuelvo a insistir. Y este sería el esquema. Bueno, en la guía se ve mejor, ¿vale? Porque todavía hemos ampliado el gráfico para que se pueda ver en un par de diapositivas. Y este sería el gráfico, el diagrama de decisiones completo en el procedimiento, desde la preparación del contrato y se identifica y cuando se identifica una empresa que ha participado en la preparación previa, ¿vale? Bueno, y el artículo 72, lo que hemos visto hasta ahora es el artículo 71, que es la participación de empresas. El artículo 72 es el que hemos visto, es el que nadie puede vigilar nadie se puede vigilar a sí mismo, ¿vale? Y esto es aquí no hay que seguir procedimiento de ninguno, sino es una incompatibilidad absoluta que incorpora una prohibición de contratar y bueno, y este es el ámbito, es decir, que que si es un contrato de supervisión de los que identifica la ley, yo aquí creo que debería de forma explícita incorporarse otros contratos, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, desde mi punto de vista, ¿vale? El Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma no opina así, pero desde mi punto de vista, por ejemplo, el compliance. Hay empresas que prestan servicio de compliance y a la vez son asesores de esa administración o esa entidad del sector público. Entonces, claro, yo me pregunto en qué medida tú puedes evaluar los riesgos, promover la adopción de medidas en relación a medidas de las que tú mismo has sido promotor, porque tú estás asesorando no sé, bueno, pero bueno, esto es lo que hay. El texto actual es este y lo que provoca es la exclusión de estos licitadores, una prohibición absoluta de participar en la licitación. Bueno, integración en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Pues yo creo que estos son los elementos fundamentales. Incorporar un plan antifraude. Dentro del plan antifraude sería conveniente que incorporáramos este procedimiento para hacer el seguimiento de los posibles conflictos de interés como un elemento más de- del plan antifraude, la trazabilidad y bueno, y después la utilización de Minerva para comprobar que efectivamente no quedarnos en las declaraciones de inexistencia de conflicto de interés, sino comprobarlas con el Minerva. Que realmente el artículo 70 es una medida antifraude. Incluye un canal específico en el plan antifraude precisamente para advertir de cualquier circunstancia, incluida esta, en relación a la participación de empresas en la preparación del contrato. Bueno, esto es lo mismo, pero en visual. Es que hice la presentación con los elementos visuales de la guía y se me quedó aquí el texto, ¿vale? Esta es la aplicación específica en fondos europeos, pero que esto realmente lo que no cambia nada, es simplemente aplicar el artículo 70, porque eso va a hacer que incorporarlo en tu plan de medidas antifraude y, y demostrar que has adoptado conforme a tu plan de medidas antifraude las medidas necesarias, ha seguido el procedimiento previsto que contempla el artículo 70. ¿Vale? Es decir, desarrollar en el plan de medidas antifraude este procedimiento para controlar los conflictos de interés que se generan por este tipo de circunstancias. ¿Vale? Además, en el plan de medidas antifraude, tú tendrás que incorporar ese tipo de medidas de lucha contra el fraude, que contempla el artículo 64. Bueno, que contempla no, que dice, porque el conflicto de interés en nuestro ordenamiento dice que el órgano de contratación tiene que adoptar las medidas adecuadas. ¿Cuáles son esas medidas adecuadas? Pues bueno, entre las medidas adecuadas tú puedes incorporar, por ejemplo, sistemas de compliance, puedes adoptar sistemas de todo, sistemas, yo que sé, en los que hagas la participación, sea posible la participación de observadores en en las licitaciones, ¿vale? La existencia de códigos éticos puede ser otra medida incorporada en estos planes de medidas antifraude. Hombre, los códigos éticos, si son elaborados conforme a la lógica, es decir, con participación de la gente, son muy útiles en la medida que pueden servir de referencia a los empleados públicos cuando van a adoptar alguna decisión o algún comportamiento, tienen una herramienta de referencia que le dice, mira, a partir de aquí consideramos que este comportamiento no es ético, ¿vale? Son normas de referencia. Bueno, aquí un esquema de cómo se complementa el artículo 70 con el Minerva, ¿vale? Que no es otra cosa que una herramienta de comprobación de las declaraciones de conflicto de interés de las personas que intervienen en la preparación de la licitación y bueno, y que hay que seguir el procedimiento del artículo 70 en el caso de que participe una empresa así que no nos puede valer con la declaración de inexistencia de conflicto de interés que haga la empresa. O sea, no, eso no es suficiente. El artículo 70 exige seguir un procedimiento específico cuando se detecta un posible conflicto de interés o un riesgo de conflicto de interés. Después la guía incorpora casos prácticos. A ver, bueno, la guía incorpora una serie de casos prácticos. Es que estaba viendo que me faltaba el título aquí que este es el apartado ya 6 de la ley. A ver si está por aquí. Aquí, el 5 de la ley. Una serie de casos prácticos bueno, vienen a ilustrar lo que hemos dicho en distintos supuestos. Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. ¿Vale? En determinadas situaciones el riesgo será nimio, inexistente, con lo cual no será necesario adoptar ninguna medida. Pero habrá otras circunstancias que se podrán salvar simplemente con la publicación
facilitar toda esa información a quien está participando en la licitación, de tal manera que todos partan de la misma información. Bueno, aquí, bueno, por poner algunos ejemplos ilustrativos, el caso Embers, en el que se anuló la adjudicación y básicamente era que la empresa tenía un estudio ambiental que no había compartido la administración con nadie más, ¿vale? Y si lo hubiera publicado y lo hubiera compartido con todos los que participaron en la licitación, no se le hubiera dado una ventaja competitiva a la empresa que redactó, que participó en la preparación del contrato, ¿vale? Al final esto es lo que acabó en la anulación de la adjudicación porque el órgano de contratación no adoptó ningún tipo de medida. Estas son las resoluciones más importantes que hemos tenido en cuenta para redactar la guía. El texto de la guía al final es un reflejo de todas estas resoluciones, cada una de ellas con el aspecto quizás más destacable de ellas. Y, y bueno, en la adopción dice, buena práctica, contratar servicios de consultoría, incluye expresamente en el contrato, esta es una medida preventiva anterior a que nos preste el servicio de preparación del contrato la empresa, ¿vale? Y que nos dice, pacta expresamente en el contrato que los entregables serán de libre disposición para el órgano de contratación, porque muchas veces la empresa dice, no, es que aquí hay eh, eh, tal conocimiento de mi empresa y el know-how y no sé qué, y ponen todo tipo de trabas para que los entregables se puedan publicar así tal cual, ¿vale? Incluida su publicación en futuras licitaciones, esto evitará reclamaciones posteriores por propiedad intelectual, ¿vale? Porque a veces se participa en la licitación, pero la empresa no es que te realice los documentos de la licitación, sino que facilita información, te hace un informe, determinada documentación, y después te puedes encontrar el problema que no puedes publicar ese informe porque te han advertido que tú no lo contrataste con esa posibilidad, ¿vale? Bueno, y aquí otras medidas, ¿no? Consultas preliminares abiertas, no lo dirijas siempre ¿sabes? Que pueda participar cualquier empresa que esté interesada en la posible licitación. Define claramente cómo va a participar en la licitación el asesor y cuáles son los límites. Y bueno, y no recurra siempre a la misma empresa asesora porque al final corres el riesgo de que ocurran este tipo de situaciones, ¿vale? Y una serie de checklists de prevención antes de, ¿vale? Esto es antes de todo. Planificar las consultas preliminares, definir claramente el papel tal, exigir murallas chinas entre equipos de consultores, es decir, que cuando participen empresas con departamentos distintos que tienen un funcionamiento diferente, demuestra que existe una muralla china, es decir, que esos departamentos son totalmente estancos, su conocimiento es estanco al resto de departamentos. Cosa difícil. Modelos y formularios. Bueno, la guía incluye todos estos formularios, cláusula contractual preventiva, declaración responsable del licitador. Bueno, que todos los consejos que nosotros damos ahí después los reflejamos en una serie de documentos que, bueno, que tú puedes adoptar o los puedes reutilizar para incorporarlos a tu licitación. Y, y nada, pero bueno, que tienes que siempre adaptarlos, ¿vale? A las características de tu... No los cojas y lo pongas ahí copia-pega. Adáptalos a las circunstancias de tu entidad. Bueno, esto es más de lo mismo de lo que vimos en el checklist documental. No se olviden que los órganos de contratación, o sea, porque a veces se olvida, ¿no? Que los contratos sujetos a regulación armonizada hay que enviar un informe sobre cada contrato de obra, suministros o servicio de acuerdo marco sujeto a regulación armonizada, ¿vale? Y este informe se remitirá a la Comisión Europea o al Comité de Cooperación cuando lo solicite. Ahora, a ver, el 336, este informe hay que enviarlo
al órgano consultivo. Ahora, espera un segundo, voy a escaparme de aquí un momento, porque ahora me surge la duda del eh, sector. Bueno, me disculpan la interrupción esta, pero yo creo que no me quiero quedar con la duda del 336. ¿A quién le tenemos que enviar ese informe? 336. Redactará un informe. Bueno, redactas el informe y dicho informe no será exigido por lo que respecta a los contratos basados en acuerdo marco y tal, tal, que eso, es decir, que ese informe tiene que estar en el expediente. Por lo que veo aquí, al expediente. ¿Vale? Es decir, que cuando terminemos un expediente, es que me había olvidado de esto. Y probablemente alguien diga, coño, es verdad. Bueno, pues lo dicho, vamos a volver aquí a la presentación. Siguen viendo la presentación, ¿no? Sí, perfecto. Ujú. Bueno, pues salvada la duda, es decir, ese informe va al expediente y cuando nos lo soliciten desde la Unión Europea, habrá que remitirse. Bueno, recomendaciones ya terminamos. Claves para el éxito en relación al artículo 70. Detectar tempranamente las participaciones previas, evaluar caso por caso, la transparencia como primera medida, ampliar los plazos proporcionalmente, siempre dar audiencia antes de excluir, documentar exhaustivamente todo, exclusión solo como última opción, integrar las medidas que adoptemos en relación al artículo 70 en el plan antifraude, usar Minerva para la detección automática de posibles conflictos de interés, formar al personal en el protocolo a seguir en el caso del artículo 70. Y, y bueno, yo creo que con esto aquí yo les dejo el enlace dentro del cual está esta presentación, va a estar esta presentación y al que se tienen que remitir para ir donde está colgada la guía, pero de todas maneras ahora Blas les va a contar un poquito más sobre Sí, dónde está colocada la guía y un poco el espacio de conocimiento compartido, ¿vale? Yo voy a dejar de compartir y lo dejo en manos tuyas, perfecto, ¿vale? perfecto. Pues, como dice Juan Carlos, vamos a hacer un pequeño paseo virtual por el espacio de contratación pública, donde está colgada la guía, estará este webinar, documentación complementaria. Entonces, sobre todo porque hay personas en este webinar que no son de nuestra comunidad autónoma, de otras comunidades autónomas, personal técnico de otras administraciones. Nuestros webinars ya están siendo en abierto. Entonces, recordarles, accedemos a la intranet o al escritorio colaborativo. Clicamos en la sección de color azul, en este botón, en la parte superior que dice portal de conocimiento para la gestión del conocimiento y plataforma de trabajo. Son dos secciones distintas, una la plataforma de trabajo para grupos y comunidades y otra un portal donde estamos gestionando nuestro conocimiento corporativo. En este portal hay 10 áreas de conocimiento. Esta URL se puede abrir en Google, en cualquier navegador, y se entra en ella. Todo este contenido, todo este conocimiento está en abierto. No requieren de pasar por la intranet. Una de las áreas específicas se refiere a la contratación en el sector público. Si clicamos en esa área, lo primero que vamos a encontrar es la guía de la que hemos hablado. Está en el banner de novedades. Guía para evitar ventajas indebidas. Se la pueden descargar de aquí. Recordarles que se suscriban a este portal. Es interesante para que les lleguen las noticias y novedades cuando publicamos contenido referente a la contratación. También está la infografía, contratación pública en igualdad, guía para evitar. Y el webinar estará también colgado, una vez lo documentemos hoy, aquí en el botón de otros recursos, formación y boletines. Aquí pondremos el uso de la guía y colgaremos esta grabación más la documentación complementaria. Los webinars que celebramos se quedan así al final. Está el webinar, la descarga de la ponencia, documentación complementaria que consideramos de interés
También insistir en el tema de la participación en la comunidad, lo digo incluso hasta para personas que no son de nuestra administración, otras comunidades autónomas interesadas en la contratación pública. Esto es una comunidad de práctica. Al clicar aquí se puede acceder con certificado electrónico o con el CAS, que es nuestro sistema para los empleados públicos de Canarias, pero también con certificado electrónico. Esto es un espacio donde profesionales interesados en la contratación pública comparten conocimiento, debaten, resuelven dudas entre ellos, ¿vale? Es un espacio abierto. Insistir en que es interesante que accedan a este espacio y si se pueden suscribir, les llegará de forma automática todo lo que vamos publicando en este portal.